descubre las 5 órdenes religiosas medievales. 1. Los cartujos. El espíritu cristiano floreciente en los siglos XII y XIII hizo que surgieran nuevas órdenes religiosas que dieron a la Iglesia una constelación de santos. La primera de estas órdenes religiosas fue la Cartuja, fundada por San Bruno, que había nacido en Colonia. En esta ciudad sintió la llamada a la vida solitaria y se retiró con su amigo San Roberto a Molesmes. Enterado el obispo Hugo de Grenoble de la vocación de Bruno, le ofreció la Cartuja, un lugar solitario al pie de los Alpes. Allí marchó el santo con sus compañeros en el año 1084. San Bruno no escribió ninguna regla de vida para sus monjes, pero dejó su ejemplo de vida santa que siguieron sus discípulos: el silencio, la soledad, la oración, la vida contemplativa eremítica y cenobítica. San Bruno murió en el año 1091, en Torre de Calabria, donde había fundado una segunda Cartuja. En el siglo XIV, la orden cartujana tenía 180 monasterios masculinos. También fue fundada la rama femenina. 2. Los cistercienses. La orden del Cister fue fundada por San Roberto en Molesmes, pero surgieron dificultades y marchó con varios discípulos a la soledad de Citeaux, donde fundó un nuevo monasterio, fundamento de la orden cisterciense, de vida de oración, sacrificio y silencio. El sucesor de San Roberto fue San Alberico, que vivió de 1099 a 1109, que escribió los estatutos de la orden, inspirados en la regla de San Benito. También cambió el color del hábito, que de negro pasa a ser blanco. Desde entonces se distinguieron los monjes como monjes blancos y monjes negros. El santo que encauzó definitivamente la orden fue San Bernardo de Claraval, que entró en el Cister en enero del año 1112 con 30 compañeros más. Su fama se propagó rápidamente y comenzaron a levantarse nuevos monasterios, dependientes de Citeaux. San Bernardo fue uno de los hombres más importantes de su tiempo. Cuando murió, los monasterios fundados por el Cister eran 348. En 1300, los monasterios cistercienses eran 700 distribuidos por Francia, España, Italia, Gran Bretaña, Alemania, etc. 3. Los franciscanos. El espíritu creativo de los monjes medievales inventa una nueva vida religiosa, las órdenes mendicantes, monjes que viven en ciudades, que predican el evangelio en todas partes y luchan contra las herejías. Eran tropas ligeras al servicio del romano pontífice. La primera orden mendicante fue la franciscana, fundada por San Francisco de Asís, en Italia. El Papa aprobó la nueva congregación llamada Fraternidad de la Penitencia, en el año 1210. Su primer convento fue la capilla de la Porciúncula, y pronto sus discípulos predicaron por las regiones de Umbría, Toscana y las Marcas. La orden se fue extendiendo por Francia, España, Alemania y Oriente. El pueblo sencillo le puso el nombre de frailes menores a los nuevos monjes. La rama femenina franciscana la fundó Santa Clara, que se puso bajo la obediencia de San Francisco. Hoy las conocemos como las clarisas. La orden tercera para seglares la fundó San Francisco en el año 1221. San Francisco vivió en contemplación los últimos años de su vida. En el año 1224 recibió la gracia extraordinaria de la estigmatización. Murió el 3 de octubre de 1226 cantando las alabanzas del Señor. 4. Los dominicos. Casi al mismo tiempo que los franciscanos, Santo Domingo fundó la Orden de Predicadores. Domingo nació en Carelunga, en el año 1170. Fue canónigo de Osma y destacó por su doctrina y celo por la salvación de las almas. Marchó a Montpellier, Francia, y junto con otros sacerdotes predicó contra la herejía albigense. Después marchó a Toulouse y allí reunió a los primeros compañeros de su orden. El obispo Fulco le apoyó y aprobó su nueva comunidad, y el Papa Honorio III
aprobaba solemnemente la nueva orden en el año 1216. En 1217 envió los primeros misioneros a lejanas tierras. Junto a los dominicos se desarrolló la rama femenina de las dominicas y la hermandad seglar llamada Militia Christi. La orden de predicadores se presenta como orden de Nuestra Señora. Santo Domingo y sus predicadores rezaban y propagaban el rosario en todas sus misiones. 5. Los carmelitas. Los carmelitas tuvieron su origen antes que los franciscanos y dominicos. Los fundó el cruzado Bertoldo de Calabria a finales del siglo XII, en el Monte Carmelo de Palestina. La nueva orden eremítica fue aprobada por el Papa Honorio III en 1226. Más tarde, la orden carmelitana fue convertida en orden mendicante por el Papa Inocencio IV. El primer superior de los carmelitas en Occidente fue San Simón Stock. En el año 1251 se le apareció a San Simón la Santísima Virgen María, acompañada de una multitud de ángeles, llevando en sus benditas manos el escapulario de la orden, y le dijo: «Este será el privilegio para ti y para todos los carmelitas. Quien muriere con él no padecerá el fuego del infierno, se salvará». La vida religiosa en la Iglesia es muy variada y distinta: vida contemplativa, vida activa, vida misionera, etc., pero con un único y mismo fin: dar gloria a Dios y salvar almas. No hay ideal más hermoso. Conclusión. ¿Qué es la Orden de la Cartuja? La Orden de la Cartuja es la orden fundada por San Bruno, quien se retiró a la soledad y silencio para vivir con sus compañeros monjes una vida eremítica y cenobítica. ¿Quiénes son los cistercienses? Los cistercienses son monjes que bajo la dirección de San Roberto, San Alberico y San Bernardo viven en comunidad una vida de oración, penitencia y silencio. ¿Quiénes son los franciscanos? Los franciscanos son los monjes que siguieron a San Francisco de Asís y que viven en las ciudades, predicando el Evangelio en todas partes y combaten también contra todas las herejías. ¿Quiénes son los dominicos? Los dominicos son los monjes que fundó Santo Domingo de Guzmán para luchar contra las herejías y propagar la devoción a la Santísima Virgen y el Rosario. ¿Quiénes son los carmelitas? Los carmelitas es la orden eremítica fundada por el cruzado Bertoldo de Calabria y que más tarde fue convertida en orden mendicante por el Papa Inocencio IV.